el asesino que se rió de todos frente a las cámaras. Una noche, dos crímenes, una cara imposible de olvidar. Dos mujeres aparecieron muertas con pocas horas de diferencia. La policía de Florida no tardó en encontrar un sospechoso. Su nombre, Wade Wilson. Un joven de mirada desafiante, sonrisa cínica y un historial de violencia que no cuadraba con su edad. Pero lo más perturbador no fue cómo lo arrestaron, sino lo que hizo después, frente a las cámaras, frente al mundo. Bienvenidos a Infrarrojos Criminales, donde analizamos los casos más escalofriantes del crimen real. Si quieres entender lo que otros prefieren no mirar, suscríbete y activa las notificaciones. Comenzamos. El 2 de octubre de 2019, una llamada al 911 alertó sobre un hallazgo en Cape Coral. Dentro de un apartamento, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de una joven de 18 años, Diane Ruiz. Su rostro presentaba signos de agresión y su cuerpo, marcas de estrangulamiento. Minutos después, otro reporte llegaría desde una casa a solo unos kilómetros. Una segunda víctima, Crystal Hart, de 35 años. Misma escena, mismo horror. La policía comenzó a cruzar datos, vecinos, redes sociales, cámaras de tráfico, y en ambos entornos apareció el mismo nombre, Wade Wilson. Tenía solo 25 años, múltiples antecedentes por agresión y una reputación como tipo impredecible. Dicen que en la cárcel ya era conocido por comportamientos extremos, cambios de humor y declaraciones delirantes. Pero nada podía anticipar lo que vendría. Wade fue localizado rápidamente. Estaba en casa de su padre. Al notar la presencia policial, intentó escapar en ropa interior. Corrió sin rumbo, cruzó calles y patios hasta que lo atraparon. Ahí comenzó la parte más inquietante. No gritó, no suplicó, no negó nada, solo sonrió, y esa sonrisa quedaría grabada en la memoria de todos. En comisaría se mostró tranquilo, casi cómodo. De hecho, pidió una entrevista. Frente a los medios, se presentó con una actitud entre burlona y provocadora. Sí, soy Wade Wilson, como el de Deadpool, dijo, mientras lanzaba besos a cámara y reía. Un asesino sospechoso, convertido en meme, en tiempo real. Los oficiales no podían creerlo. No solo estaba orgulloso, estaba disfrutando. Lo que ocurrió en esas horas aún desconcierta a los investigadores. ¿Fue un arranque de locura o un plan trazado con precisión? Era Wade, un psicópata disfrazado de bromista. Las respuestas no tardarían en llegar, y serían mucho más oscuras de lo que nadie esperaba. Un pasado que anunciaba la tragedia. Wade Wilson no cayó del cielo. Tampoco fue un lobo solitario que rompió de pronto con la realidad. Su historia estaba escrita desde antes. Un patrón de agresión, impulsividad y violencia que muchos vieron, pero nadie detuvo. El problema no fue que Wade explotara un día. El problema fue que ya lo había hecho antes. A sus 25 años, tenía múltiples detenciones por robo, agresión, posesión de sustancias y desobediencia. Pasaba temporadas en libertad, otras encerrado. En las calles, era conocido por su carácter errático. Hablaba fuerte, actuaba sin pensar, pero detrás del descontrol había algo más, algo que ni su familia supo explicar del todo. La noche anterior a los asesinatos, Wade había publicado en su cuenta de Facebook un mensaje perturbador. Decía que había tenido una conversación con Dios y que ese día había comprendido quién era realmente. Nadie prestó atención. Algunos pensaron que estaba drogado, otros que era una más de sus salidas impulsivas, pero al día siguiente, dos mujeres aparecerían muertas. La primera fue Diane Ruiz, una joven dulce, recién salida del instituto. Soñaba con trabajar en el cuidado de animales y tenía una relación cordial con todos en el vecindario. Testigos dijeron que la vieron caminando hacia su trabajo esa mañana, cuando un coche blanco se le acercó. Creen que fue ahí cuando Wade la interceptó, la convenció de subir, y ya no volvió a ser vista con vida. La segunda fue Crystal Hart, una mujer fuerte, trabajadora, madre de familia. Conocía a Wade desde hacía algún tiempo. Según las autoridades, habían tenido encuentros previos. Esa noche, él llegó a su casa, lo dejó entrar. Lo que ocurrió dentro, solo él lo sabe. Pero las pruebas forenses mostraban una escena brutal. Crystal había luchado, se había defendido, pero no fue suficiente. La policía, al investigar ambos escenarios,
Encontró una pista que lo conectaba todo. En ambos lugares había rastros biológicos compatibles con Wade. Su ADN estaba en los cuerpos, su presencia en las cámaras, su nombre en los testimonios y su reacción en todos los noticieros. Porque mientras las familias lloraban, Wade Wilson estaba declarando ante periodistas, lanzando besos, riéndose de todos. En la corte, cuando fue presentado ante el juez, llegó esposado, con la cabeza en alto, sonrió, posó, como si fuera una estrella, como si no hubiese dos cadáveres detrás, como si todo esto fuera parte de un juego. Y lo más inquietante es que, para él, probablemente lo era. Un juicio convertido en espectáculo. La mayoría de los asesinos se ocultan, se encogen, evitan las cámaras, rehúyen la mirada pública. Wade Wilson hizo exactamente lo contrario. Desde el primer segundo, parecía disfrutar cada minuto de atención. Su juicio no fue solo una exposición de pruebas, fue un show macabro, protagonizado por un hombre que no parecía sentir nada. Durante la primera audiencia, el juez leyó los cargos con solemnidad. 2 asesinatos en primer grado. El rostro de Wade se mantuvo relajado, casi divertido. Giró hacia los reporteros, hizo una mueca. Luego alzó las cejas como si se tratara de una broma interna. La sala entera quedó en silencio. Nadie entendía si estaba drogado o si simplemente era así. Los fiscales presentaron las evidencias con una precisión quirúrgica. Mostraron imágenes de vigilancia donde se veía su auto cerca de los lugares de los crímenes. Mostraron los mensajes que él mismo había enviado. Pero sobre todo, hablaron del patrón. Porque Wade no había matado por accidente. No fue un impulso momentáneo. Había planeado, perseguido, ejecutado y luego presumido. Los detectives lo describieron como una bomba humana con la mecha encendida. Y esa mecha, según ellos, llevaba ardiendo mucho tiempo. Incluso dentro de la cárcel, Wade había amenazado a otros reclusos. Había escrito frases siniestras en las paredes de su celda. Una de ellas decía, "La próxima vez serán más". Y mientras todo eso se decía en su contra, él solo miraba, tranquilo, inmutable, jugaba con sus esposas, parpadeaba lentamente. Una vez, incluso bostezó en medio del testimonio de una madre destrozada. Para muchos, lo que estaba en juicio no era solo un doble homicidio. Era la figura misma del mal disfrazado de joven común. Porque Wade no era un genio del crimen, no era un monstruo escondido. Era simplemente alguien que dejó de importar, hasta que fue demasiado tarde. El jurado tardó poco en deliberar. La sentencia fue clara. Culpable de 2 asesinatos en primer grado. Condena máxima. Prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero aún entonces, Wade tuvo la última palabra. Miró directo a la cámara que lo enfocaba y dijo, "Deadpool estaría orgulloso". Una frase que heló la sangre de todos. No había remordimiento, no había humanidad, solo una máscara, una postura y un silencio que, por alguna razón, se sentía más ruidoso que cualquier grito. Las sombras que no se van. El juicio terminó. Las cámaras se apagaron. Los titulares cambiaron. Pero para las familias de Diane y Crystal, el tiempo no volvió a correr. Aún hoy, siguen preguntándose lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como Wade Wilson, con un historial evidente de violencia, seguía libre? ¿Por qué nadie lo detuvo antes? Los padres de Diane, la más joven de las víctimas, apenas podían sostenerse durante las audiencias. Habían perdido a su hija de la forma más cruel, sin explicación, sin aviso. Su madre declaró que cada noche escucha la voz de su hija, que sueña con ella atrapada en un auto blanco, intentando pedir ayuda. Nunca pensaron que esa chica amable, con amor por los animales, moriría a manos de alguien que conocía apenas de vista. La familia de Crystal no lo tuvo más fácil. Ella era madre, dejó hijos pequeños, trabajaba limpiando casas y apenas llegaba a fin de mes. Había intentado alejarse de Wade después de un primer encuentro incómodo, pero por razones que nadie ha logrado aclarar, volvió a verlo esa noche. El resultado fue un crimen feroz, un acto que destruyó más de una vida. Mientras tanto, Wade Wilson cumplía condena en una prisión de máxima seguridad, lejos del público, pero no del interés. Desde su ingreso, ha recibido cartas de seguidoras, de personas que dicen entenderlo, incluso de quienes quieren entrevistarlo.
El fenómeno es tan inquietante como el crimen mismo. ¿Por qué alguien así sigue generando fascinación? Hay quienes afirman que Wade es solo el producto de un sistema roto, un chico con trastornos mentales, sin contención familiar ni atención médica. Otros lo describen como un psicópata clásico, incapaz de empatía, que usó su carisma para disfrazar su peligro. Pero tal vez ambas cosas son ciertas, o tal vez ninguna lo explica del todo. Lo que queda es el vacío, dos familias rotas, una comunidad marcada y un rostro que nadie puede olvidar. Porque más allá del crimen, más allá de las pruebas, más allá del juicio, lo que persiste es la imagen de Wade Wilson mirando a la cámara, sonriendo, como si nada hubiera pasado, como si el dolor ajeno fuera parte del show. Y eso, para muchos, es lo que más duele, que no hubo remordimiento, que no hubo perdón, solo un hombre que eligió el caos y nunca miró atrás. Un perfil que nadie quiso ver. Mucho antes del crimen, Wade Wilson ya había mostrado señales alarmantes. Tenía antecedentes, episodios de violencia, conductas erráticas, cambios de humor abruptos. Había agredido a conocidos, se había enfrentado a policías y en más de una ocasión acabó hospitalizado por descontrol. Pero el sistema judicial lo soltaba una y otra vez, casi como si no supieran qué hacer con él. No había diagnóstico formal, tampoco un tratamiento psiquiátrico sostenido, solo advertencias, archivos y puertas giratorias entre comisarías y calles. Wade era conocido, pero no temido. Era visto como un tipo raro, tal vez agresivo, pero no como una amenaza real. Esa lectura fue un error. Sus redes sociales estaban llenas de frases confusas, mensajes delirantes y referencias constantes a sentirse incomprendido. Una semana antes del doble asesinato, publicó una imagen con una leyenda inquietante. Algunas personas merecen lo que les pasa. Nadie comentó, nadie reportó, solo quedó ahí, flotando, como una señal no atendida. En la cárcel, su comportamiento no cambió mucho. Durante los interrogatorios, mostraba una mezcla de desinterés y sarcasmo. A veces decía cosas sin sentido. Otras veces, se burlaba de los oficiales. Uno de los detectives afirmó que era como interrogar a una pared con ojos. No sabía si escuchaba, si entendía, o si simplemente jugaba contigo. Expertos forenses analizaron su expediente. Algunos lo clasificaron dentro del espectro antisocial. Otros, como un narcisista peligroso con rasgos psicopáticos. En resumen, alguien que carecía de empatía, remordimiento o respeto por las consecuencias. No mató por dinero, ni por venganza. Mató porque quiso, porque pudo, y porque el mundo que lo rodeaba nunca le puso un alto real. Lo que más impactó a los especialistas fue su total desconexión emocional. No mostró culpa, no mostró miedo, ni siquiera ira. Lo que mostró fue indiferencia, y esa indiferencia, convertida en espectáculo, fue la que marcó este caso para siempre. Es difícil saber cuántas veces Wade intentó avisar, consciente o no, de su deterioro. Pero lo que está claro es que nadie hizo lo suficiente para contenerlo, ni sus padres, ni los jueces, ni las instituciones que lo vieron pasar como un número más en un sistema colapsado. Y cuando finalmente actuó, no lo hizo a escondidas. Lo hizo con descaro, a plena luz, con una sonrisa torcida y el nombre de un antihéroe en los labios. El asesino que se volvió viral. Wade Wilson no fue solo un asesino, fue un fenómeno. Una figura que, en cuestión de días, pasó de ser un desconocido con antecedentes a convertirse en rostro de portadas, memes, análisis psicológicos y programas de televisión. Y no por la gravedad de sus crímenes, sino por la forma en que los enfrentó, sin arrepentimiento, sin miedo y con una cámara enfrente. Las imágenes de su detención en ropa interior, corriendo por los patios traseros de Florida, se viralizaron al instante. Lo mismo ocurrió con sus apariciones en corte, sus gestos frente a los reporteros y aquella frase absurda que repetía, «Soy Wade Wilson», como Deadpool. La comparación era tan absurda como perturbadora. Un personaje de ficción convertido en máscara para ocultar dos asesinatos reales. Pero lo más inquietante fue la reacción del público. Mientras unos exigían justicia, otros empezaron a seguir su historia como si se tratara de una serie. Comentarios en redes sociales hablaban de su personalidad excéntrica, de su mirada intensa, incluso de su encanto peligroso.
Algunos medios lo llamaron el Deadpool del crimen, en un intento de convertir el horror en contenido. Expertos en criminología advirtieron sobre un fenómeno conocido: la glorificación del asesino. Cuando el victimario acapara la narrativa, las víctimas desaparecen, y con ellas, el dolor real. Lo que queda es el espectáculo, el show, la estética del crimen por encima de la tragedia. Wade lo sabía, lo aprovechó. Jugó su papel como un actor en su obra más macabra. Nunca negó lo ocurrido, nunca pidió perdón, solo mantuvo su rol, el tipo frío, burlón, que sonríe mientras todos arden. Las familias denunciaron este circo mediático, pedían respeto, pedían que se hablara de Diane, de Crystal, no de él. Pero ya era tarde. El algoritmo había elegido a Wade Wilson como protagonista, y lo que vende no se borra tan fácil. Incluso hoy, su nombre aparece en listas, canales de análisis, podcasts y foros de Internet. Hay quienes lo estudian como caso clínico, otros como fenómeno social, pero todos coinciden en algo: Wade no mató por dinero, ni por venganza. Mató porque el vacío dentro de él no entendía otra cosa, y lo mostró al mundo, como si fuera entretenimiento. Un sistema que llegó tarde. El caso de Wade Wilson dejó una pregunta sin respuesta flotando en cada rincón del tribunal, en cada titular de prensa, en cada conversación de pasillo. ¿Se pudo haber evitado? Todo indica que sí. Las señales estaban. Las alertas se repitieron, pero nadie apretó el freno a tiempo. Wade había sido arrestado varias veces. Había recibido advertencias judiciales, informes psiquiátricos preliminares, incluso ofrecimientos de rehabilitación. Pero en cada instancia, algo falló. A veces fue falta de seguimiento, otras, ausencia de recursos, y en la mayoría, simple desinterés. Nadie lo tomó lo suficientemente en serio. Florida, como muchos otros estados, lidia con un sistema saturado, jueces que ven decenas de casos por día, oficiales que rotan de un distrito a otro, psicólogos que firman informes a la carrera. En ese contexto, Wade no era un monstruo, era solo otro nombre en una carpeta más. Pero el problema fue precisamente ese: no era un monstruo, todavía. Lo que inquieta es que, cuando finalmente cometió los asesinatos, no lo hizo con frialdad quirúrgica, lo hizo con caos, con furia, con una energía suelta que venía acumulando desde hacía años, y nadie supo contenerla. Después del doble homicidio, comenzaron las investigaciones internas. Se revisaron sus arrestos anteriores, se entrevistó a oficiales que lo habían conocido, se examinaron sus publicaciones en redes sociales. Todo apuntaba al mismo patrón, una espiral descendente sin intervención. El sistema judicial lo procesó, pero nunca lo protegió, ni a él, ni a quienes terminaron siendo sus víctimas. Varias organizaciones pidieron reformas urgentes, mayor presupuesto para salud mental, evaluaciones más rigurosas para personas reincidentes, protocolos claros cuando hay indicios de trastornos peligrosos. Pero como suele pasar, el impulso duró poco. El caso Wade Wilson fue absorbido por otros titulares. La indignación se enfrió, el dolor quedó en las familias, y la lección quedó en el aire. Porque esto no fue solo un crimen, fue un fallo colectivo, de los jueces, de los terapeutas, de los policías, y también de una sociedad que normaliza lo inquietante hasta que explota. Wade fue visible, fue ruidoso, pidió ayuda, a su manera, pero nadie escuchó. Ahora es demasiado tarde. 2 vidas se apagaron, y un asesino, encerrado tras barrotes, sigue apareciendo en clips de YouTube, con una sonrisa congelada en el rostro. Cuando el silencio es tan violento como el crimen, hay algo que sigue inquietando de este caso, incluso cuando todo parece estar dicho. No es solo el doble asesinato, no es solo el descaro, es ese vacío que dejó Wade Wilson cuando se fue caminando de la escena, dejando cuerpos atrás, como si fueran parte de un mal guión. Es el silencio posterior, el eco de 2 nombres que apenas se recuerdan entre el ruido viral de un asesino con complejo de celebridad. Diane Ruiz y Crystal Hart no eran personajes secundarios, eran hijas, eran madres, eran personas reales con historias por contar, pero el mundo eligió recordar al victimario, porque era más fácil, más atractivo, más ruidoso. Como sociedad, no supimos mirar hacia dónde debía doler. Wade no necesitaba un escenario,
Lo construimos por él, con cada clic, con cada reproducción, con cada meme compartido. Y mientras tanto, lo esencial se escapó: la humanidad de las víctimas, la responsabilidad colectiva y esa incómoda verdad que nadie quiere aceptar, que todo esto pudo haberse evitado. En este canal, no glorificamos asesinos, los exponemos, para que no se repita, para que el próximo Wade Wilson no camine libre entre nosotros mientras todos miramos hacia otro lado. Si este caso te impactó, te recomiendo que no te pierdas el video que aparece en pantalla. Monstruo, la historia de Dennis Nielsen, otro criminal frío y perturbador que convirtió su propio hogar en una morgue. Una historia aún más oscura y real. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a Infrarrojos Criminales si quieres conocer las mentes más retorcidas del mundo real. Nos vemos en el próximo descenso al abismo.